Comunicación. Proceso en el que interviene un emisor y un receptor en un ambiente determinado, ya sea físico o virtual, a través del cual se logra la transmisión e intercambio de ideas e información, comprensibles entre las partes. Elementos. Emisor. Es quien emite el mensaje. Puede ser o no una persona. Receptor. Recibe la información. Canal. Medio físico por el que se transmite el mensaje. Código. Forma que adquiere la información, la cual se intercambia entre la fuente y el destino de un lazo informático. Implica comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. Mensaje. Es lo que se requiere transmitir. Situación o contexto. Situación o entorno lingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. Comunicación oral. Proceso dinámico y complejo, el cual dispone de una lengua propia. La expresión oral de esa lengua es lo que se conoce como habla. Circuito de habla. Consta de emisor y receptor. Es el intercambio de información entre dos o más personas por medio de un código. Círculo de habla. Elementos, lengua, sistema abstracto de signos y reglas para combinarlos, el cual es propio de la especie humana. Habla, es el uso del hablante de su lengua, la relación concreta. Una lengua es cuando se habla, es decir, es la medida que el sonido presenta una gran diversidad de usos de realización. Circuito de habla, es el acto que produce los hablantes. Emplea la lengua para intercambiar información para comunicarse. Emisor. Sujeto que emite o decodifica un mensaje. Receptor. Sujeto que recibe o decodifica el mensaje. Mensaje. La información de todo lo que expresa el emisor puede ser oral o verbal. Contexto. Circunstancia en las que se produce el mensaje. Es aquello de lo que habla el mensaje. Código. Sistema de signos que sirve para modificar mensajes. Tanto el emisor como el receptor deben manejar el mismo código. Canal. Conexión psicológica que se produce entre el emisor y el receptor. Medio por el cual se establece la comunicación. Axioma. Se considera axioma porque su cumplimiento es indefectible, reflejan condiciones. De hecho, la comunicación humana, que nunca se hallan ausentes, el cumplimiento de los axiomas no pueden por lógica no verificarse. Axiomas de comunicación. Es imposible no comunicarse. La comunicación tiene un nivel de contenido referencia y otro de relaciones o connotativo. La puntuación de los hechos determina la comunicación. La comunicación tiene un contenido digital y otro analógico. La comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Formas de expresión oral. Hay dos formas. Espontánea, que se utiliza para llamar la atención de quienes nos rodean, favorece el rápido intercambio de ideas entre las personas. Y la reflexiva, función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente. Elementos del habla. Modelación de la voz, gestos, movimiento del rostro y cuerpo. ¿Cómo se prepara un discurso para su presentación? Primero, reflexiona sobre cuál es el objetivo y a quién se dirige. Documentación del tema, conocimiento y dominio del tema. Preparación del discurso. Ordena la información y conocimientos a elegir el tipo de estructura, problema, solución, cronología, temática, teoría práctica. Tener en cuenta los aspectos principales, hechos a comentar, acciones a realizar, iguales los secundarios, citas, elementos de apoyo a nuestra tesis, para darle el realce necesario y dejar el tema fundamentalmente claro. Elementos que se deben considerar para realizar un ensayo para un discurso. Seguir en el papel el mismo proceso que se empleó en nuestra mente al pensar introducción, nudo, desarrollo y conclusión. ¿De qué manera se capta la atención de una audiencia? Haciendo preguntas detonadoras que destaquen y despierten el interés de la audiencia. Citas o frases célebres como elemento de sorpresa. Usar estadísticas y datos. Y usar una anécdota personal. ¿Cómo se hace para que la comunicación verbal sea precisa? Transmitir una idea por frase. Hacer explicaciones en base a cosas reales. Lenguaje concreto. Restringir muletillas o palabras comodín. Elementos físicos en la comunicación oral. La mirada hacia el destinatario y pausado. La voz, ya sea el volumen, articulación y entonación.
Reglas ortográficas y de puntuación. Son la parte de gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las palabras. Técnicas de redacción, coherencia, cohesión y concordancia. Características de un lenguaje científico, temática, extensión, rigurosidad. Sus líneas se presentan como aproximaciones. Permite realizar la incorporación de diversas disciplinas del conocimiento. Tipos de redacción. Monografía, un solo tema. Ensayo, serie de divagaciones en las que el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado. Reseña, escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo. Reporte, documento donde presenta el resultado de un estudio en torno a un tema en específico. Tesis, documento escrito que presenta resultados obtenidos de una investigación realizada. Contiene un tema en específico y fundamenta un área de conocimiento y o tecnológico. Protocolo, documento que describe las hipótesis, investigar, objetivos de trabajo, fundamentos, diseño, metodología, consideraciones estadísticas participantes, calendario de evolución, organización y supervisión. Y por último, pero no menos importante, el informe. Trabajo detallado sobre una cosa, persona o circunstancia que rodean un hecho.